Doctor Carlos Viesca, ¿podemos hablar de una relación entre pobreza e inmunodeficiencia? Sí y no. ¿Qué quiero decir con sí? Si pobreza se junta con desnutrición, sí. Hay grados de pobreza en los que más o menos se come bien. Podríamos pensar, ¿cuántos kilos de tortilla de buen nixtamal con chilito y amaranto y frijolitos me puedo comer? Y quizá sea pobre pero no desnutrido. En ese caso estaría en las mismas condiciones que otras gentes. Cuando existe desnutrición, sí, no se producen dentro del cuerpo las proteínas en la misma manera, no hay los mismos anticuerpos y entonces esas personas sí están más en riesgo que otras que no tienen esas características. Pues vamos a hacer un corte muy breve y regresamos aquí a la influenza, las respuestas de la ciencia. La influenza, las respuestas de la ciencia. Teléfonos en el estudio 5622-9348 al 50. Lada Nacional sin costo 01800 8388 626. Contacto electrónico influenza@tvunam.tv. Contacto @radiounam.unam.mx. Doctor Carlos Viesca, ¿qué enseñanza, qué hemos aprendido de esta crisis que hemos estado viviendo en las últimas semanas en el Distrito Federal y ya en todo el territorio prácticamente? Yo pienso que esto es un parteaguas. Primero, aprendimos una cosa muy importante, o recordamos que de pronto es muy importante que se establezca una dictadura sanitaria. Este fue el caso, sí, pongámoslo como dictadura. El secretario de Salud pudo decir, se suspende todo. Y el presidente de la República le da las facultades para que lo mantenga y dice, en términos de salud, la Secretaría de Salud decide. Esto no es nuevo en nuestro país, pero no se había tenido que hacer. Esto lo empieza a hacer Eduardo Lisiaga, que era el equivalente al secretario de Salud, era presidente del Consejo de Salubridad, con Porfirio Díaz. Y él es el que logra establecer esto en el Código Sanitario de 1891. Después Carranza y José María Rodríguez, que era su secretario del Consejo, vuelven a poner esto como una situación particular. Es decir, nuestro país fue uno de los primeros en legislar esta posibilidad. Frente a una amenaza en salud, las autoridades del Ejecutivo plantean que los que deciden son los especialistas. Y esto yo pienso que es una cosa muy importante históricamente. México sentó un precedente en 1891 y ahora lo vuelve a reafirmar. Y además da un ejemplo que yo pienso que es un ejemplo a nivel mundial. Se toma la responsabilidad, que es una responsabilidad biológica, profesional, ética, de decir, hay que hacer esto, frente a un terrible riesgo, porque si es unas cuantas horas de tipificado el virus. ¿Qué sucede si nos dicen falsa alarma y no hay nada? Era un riesgo horrible. Sin embargo, se toma el riesgo, ¿de acuerdo a qué? A asumir la responsabilidad que se debe de asumir. Esto fue ejemplar. Ahora, podríamos decir, fue exagerado. Si vemos que se murió muy poca gente y que se infectó poca, pero que por otro lado la OMS nos dice, cuidado porque en un ratito el 30% de la población mundial, ¿y eso cuánto es? Como 2.500 millones de personas. Eso es otro asunto, ¿verdad? Se van a contaminar. Es decir, ¿qué evitamos con estas medidas? Que de otro modo, a estos cuantos días de la alarma epidemiológica, posiblemente el 60% de los mexicanos estaríamos contaminados si no se hubieran tomado las medidas. Entonces, aquí no hay, es posiblemente sí, pero no hay que correr riesgos. Ahora, esto fue muy importante, claro. Esta es una enseñanza histórica de primera magnitud. Pues precisamente a propósito de este tema y de que fue, como usted mencionó, una dictadura sanitaria,
También queremos hablar de lo importante de las acciones que tomó la propia universidad, que ha llevado a cabo la UNAM ante la contingencia de la epidemia. Entre ellas, la instalación del Comité Universitario para atender la emergencia sanitaria, el programa de limpieza y desinfección de sus instalaciones. La capacidad para desarrollar un modelo epidemiológico, disposición de laboratorios científicos de primer nivel, asesoría psicológica en casos de crisis, servicio de urgencias a través de la Dirección General de Servicios Médicos. El taller, conferencias para saber comunicar de la influenza, portal en línea para informar a toda la comunidad. Y transmisión diaria de este programa por TV UNAM y Radio UNAM. Y precisamente este programa, que da respuesta también a las inquietudes de televidentes y radioescuchas, tenemos, por ejemplo, lo que nos dice María Isabel García Pereda de Tlalpan, y que tiene que ver un poco con esta cultura sanitaria que creo que apenas va a iniciar un largo camino, ¿no? Dice ella que hace un reconocimiento a los invitados, felicita el programa y comenta que tiene un hijo en secundaria, que le gustaría que volviera la Dirección de Higiene Escolar de la SEP. Sugiere el desarrollo educacional como los desayunos y que el gobierno aporte a la investigación y mejore el transporte público. Bueno, aquí tenemos un paquete de propuestas, todas indudablemente positivas. Y aquí hay otro punto que yo pienso que vale la pena recalcar. Tenemos una dictadura sanitaria, es decir, las autoridades actuaron. Tenemos acciones profesionales de muy diferentes tipos, y el ejemplo es cómo la UNAM toma su responsabilidad como centro fundamental de la cultura científica y humanista del país. Y acciones. Ahora, también, todos los habitantes, todos los mexicanos también tenemos nuestras propias responsabilidades. Claro. Lo primero, pensar, imagínense que esta epidemia de influenza hubiera sido por el virus de la amenaza de Andrómeda, para pensar en novelas y que nadie se asuste por situaciones reales, ¿no? ¿Cuántos se hubieran podido morir? ¿Y qué tenemos que hacer cada quien frente a una posible amenaza que desconocemos? Por eso cito algo que sea totalmente inusitado. La humanidad vive en este planeta. Convivimos con virus, con bacterias, con parásitos, con mamíferos, aves, reptiles y de todo, ¿verdad? Y estamos en un intercambio biológico continuo. Entonces, todos los días estamos en contacto con posibilidades de infección, de contaminación, de miles de cosas. Entonces, esta cultura sanitaria que mencionas es importantísima. Necesitamos realmente tomarla, asumirla cada quien y hacernos responsables primero de nosotros mismos, luego de los que dependen de nosotros, luego de educar a todos los que podamos educar, y ir estableciendo realmente una cadena de conciencia. Sí, de tal modo que no sea actuar por la emergencia, o me pongo el tapaboca nada más por cumplir un poco las reglas, sino con la convicción, en el momento que se haga necesario, usarlo. Claro. Claro. Tenemos una llamada de Michoacán, de Apatzingán, una persona que se contagia y a tiempo se atiende y sana. ¿Se puede contagiar otra vez, doctor Viesca? Lo más probable es que no. Tiene 99% de posibilidades de que no. Excepto que se encuentre otro virus diferente, que a lo mejor también es H1N1, pero es otro. O sea, con el mismo es dificilísimo que se volviera a contagiar. Y Miguel Ángel Fernández de Tlaxcala dice que se habla mucho de que la gente es asintomática. Como el virus de la hepatitis B, que dura mucho tiempo, ¿el virus de la influenza ataca a una persona asintomática? ¿Qué tiempo permanece en esta persona? No, si ya la tiene, ya no lo atacó. Aquí, aquí más que decir asintomático, sería portador sano. El virus puede entrar a alguien que se defendió bien, no lo enferma, lo va a tener un tiempo y lo va a eliminar. Ese no se va a enfermar. El virus teóricamente no va a durar más de los 5 o 8 días que se plantea, pero existe la posibilidad de que ese virus, que no fue agresivo, se instale como lo que se llama saprófito, es decir, un virus que convive con el huésped, en este caso un virus, sin causarle daño, y que quizá lo pueda tener más tiempo, pero conforme más tiempo pase, se va a volver menos agresivo, inclusive para los demás.